Primera de Macabeos 5 dice: cuando las naciones vecinas supieron que el altar había sido reconstruido y que el templo había sido edificado de nuevo como era antes, se indignaron mucho. Vean eso, se indignaron mucho. Es sorprendente lo que es el enemigo y lo que es el impío, y más el que se hace pasar por pío. Cómo les molesta ver a alguien haciendo lo que está bien, ver a alguien buscar al Todopoderoso. Les duele, les arde, incluso a gente que dice estarlo buscando ellos también. Que por eso digo, los que dicen creer igualmente, pero se pasan indignando. Cuando las naciones vecinas, ¿verdad?, los paganos, supieron que el altar había sido reconstruido y que el templo había sido edificado de nuevo como era antes, se indignaron mucho. Similar a lo que he mencionado con cómo cuando una persona se vuelve al Padre, llega a pasar por pruebas, porque el enemigo la agarra en contra. El enemigo va a querer pararlo, entonces va a hacer cosas para que caiga, para que se devuelva, para que se eche para atrás, etcétera, etcétera, para que no siga en esa purificación en la que uno empieza cuando llega a creer y a seguir al Todopoderoso. El enemigo se va a indignar. Dice: y decidieron exterminar a los israelíes que vivían entre ellos. Comenzaron pues a matarlos para exterminarlos. Entonces Yahudá fue a luchar contra los descendientes de Esaú en Idumia y atacó a Acrabatene, donde tenían rodeados a los israelíes. Allí causó a los idumios una gran derrota, los sometió y los saqueó. También se acordó de la maldad de la gente de Beón, pues continuamente ponían trampas y obstáculos a los israelíes y les tendían emboscadas en los caminos. Yahudá los obligó a encerrarse en sus fortalezas, los cercó y los entregó a la destrucción, quemando las fortalezas con todos los que estaban dentro. Después pasó al territorio de los amonitas, donde encontró un fuerte ejército con mucha gente bajo el mando de Timoteo. Los atacó en muchas ocasiones hasta que los deshizo y derrotó, y luego de haber tomado a Yacer con sus aldeas, regresó a Yahudá. La población pagana de Galaad se alió contra los israelíes que vivían en este territorio para exterminarlos. Estos se refugiaron en la fortaleza de Datema y enviaron a Yahudá y a sus hermanos una carta en que decían: la población pagana que nos rodea se ha aliado para exterminarnos. Ya se están preparando para venir y asaltar a la fortaleza en que nos refugiamos. Timoteo está al mando de ese ejército. Curiosamente, Timoteo significa el que honra a Teo, ¿verdad? Deus, que es Zeus. Pero como sabemos, uno de los que iba con Paulus se llamaba Timoteo. Obviamente él, a pesar de tener un nombre griego, buscó a Yahweh, al verdadero poderoso, para darle honra al verdadero poderoso. Aquí estamos viendo cómo había un Timoteo que estaba en contra. Mi punto es que sin duda él, por su nombre y entre los suyos, era visto como alguien que honraba al poderoso, en este caso su poderoso, ¿verdad? Dios, Zeus, igual que los del mundo. Mi punto es que muchos en el mundo van a atacar la verdadera doctrina, van a atacar la verdadera congregación, diciendo estar honrando al Todopoderoso, ¿verdad? Como Timoteo. Este Timoteo, claramente. Dice: Timoteo está al mando de ese ejército. Ven a librarnos de ellos, pues entre nosotros ya ha habido muchas víctimas. Todos nuestros hermanos que vivían en la región de Tobiyahu han sido asesinados, se han llevado cautivos a sus mujeres y a sus niños, y les han quitado sus bienes. Cerca de 1000 hombres han muerto ya en esta región. Vean qué curioso, cerca de 1000 hombres, y esto está pasando después de la fiesta de Hanukkah, donde ya habían renovado el templo. Curiosamente, como dije, eso se conecta con Sukkot, que es el momento del segundo éxodo, la huida, la transformación, la cual sucede en la mitad de los 7 años. Y a pesar de habernos ido en ese momento, después vamos a tener que venir a pelear en la guerra de Megiddo, ¿verdad? La guerra de Armagedón, contra todas las naciones del mundo. O sea, va a haber una guerra incluso después de haber sido renovados
restaurados o dedicados. Va a haber la guerra de Armagedón, a la cual vamos a tener que venir a pelear. Y no solo eso, va a ser al inicio del milenio. Vean qué curioso, como dice, cerca de 1000 hombres vengan y peleen contra las naciones paganas que nos rodean. Como en Apocalipsis también vemos al final del milenio, Gog y Magog, todas las naciones que se van a venir en contra de nosotros y van a rodear la tierra apartada. Dice, todavía estaban leyendo esta carta cuando llegaron de Galil otros mensajeros con la ropa desgarrada, que informaron: gente de Tolemaida, de Tiro y de Sidón, y todos los paganos de Galil se han aliado para acabar con nosotros. Cuando Yahudá y el pueblo oyeron estas noticias, se convocó a una reunión muy numerosa para decidir qué debían hacer por sus hermanos que se encontraban en tan difícil situación, atacados por sus enemigos. Yahudá le dijo a su hermano Shimón: escoge los hombres que quieras y ve a librar a tus hermanos de Galil. Vean qué curioso. ¿Recuerdan a quién representaba Shimón? A Yahushua, el primero. Y vea que le dice: a tus hermanos de Galil, que era donde vivía Yahushua. Mi hermano Yahunatán y yo iremos a Galad. Vean qué curioso. Él manda a Shimón, dice: escoja los que quiere y vaya y pelee, que representa a Yahushua, que vino de Galil. Y después dice: mi hermano Yahunatán y yo, como los dos testigos. Recuerden que Yahunatán era el nombre del mejor amigo de David. David y Yahunatán. Ahora está aquí Yahudá y Yahunatán. David era de Yahudá. Obviamente este Yahudá no es de esa tribu, a pesar de llamarse así. Mi hermano Yahunatán y yo iremos a Galad. El resto del ejército lo dejaron en Yahudá para que la defendiera bajo el mando de Yosef, hijo de Sejariá y de Azariá. Yosef y Azariá. Yosef es el nombre del antepasado del último, y Azariá se conecta con el nombre de Eleazar. Azariá es a quien Yahweh ayuda, Eleazar a quien mi poderoso ayuda. Y Eleazar, y por ende Azariá, se conecta con Elías. Para que la defendiera bajo el mando de Yosef, hijo de Sejariá y Azariá, hombres de autoridad en el pueblo. Pero les dieron las siguientes instrucciones: háganse cargo del pueblo, pero no entren en guerra con los paganos hasta que nosotros volvamos. A Shimón le asignaron 3000 hombres para su campaña en Galil, y a Yahudá 8000 para su campaña en Gilead. 3000, como dije, el 3 que se conecta con los muchos, así como Yahushua dijo que vino a derramar su sangre por los muchos, hacer el nuevo pacto con los muchos. Yahudá 8000, que se conectaría, ¿verdad?, con entrar a la eternidad del octavo milenio. El 8, un nuevo comienzo, así como los 8 días de Sukkot y Shemini Atzeret. Dice, verso 21: Shimón marchó pues a Galil y dio muchas batallas contra los paganos, a los que derrotó y persiguió hasta las puertas de Tolemaida. Los paganos sufrieron cerca de 3000 bajas y Shimón se apoderó del botín. Además, con gran alegría se llevó a Yahudá a los Yahudim que vivían en Galil y en Arbata, con sus mujeres y sus hijos y todos sus bienes. Entre tanto, Yahudá Macabí y su hermano Yahunatán cruzaron el Jardín y avanzaron durante 3 días por el desierto. 3 días por el desierto. Allí se encontraron con un grupo de nabateos que los recibieron pacíficamente y les contaron todo lo que les había sucedido a sus compatriotas Yahudim en Galad, y cómo muchos de ellos se habían encerrado en Bosra, Bosor, Alema, Caspín, Maqued y Carnaim, todas ellas ciudades grandes y fortificadas. Dijeron que también en las otras ciudades de Gilead había israelíes encerrados y que sus enemigos habían decidido atacar al día siguiente las fortalezas y conquistarlas y exterminar en un solo día a todos los israelíes. Entonces Yahudá y su ejército cambiaron repentinamente de dirección y a través del desierto se dirigieron a Bosra. Yahudá y su ejército cambiaron repentinamente de dirección y a través del desierto se dirigieron a Bosra. Curioso que habían caminado por 3 días por el desierto, así como se puede decir los 3 años de ministerio de los 2 testigos, o los 3 días de Yahushua en el Seol, como un desierto donde no hay vida, para que los 2 testigos puedan cumplir su misión, ¿verdad? Puesto que sin Yahushua y lo que él hizo no podrían hacer nada.
Y vean como una vez que han hecho esos 3 días, les informan algo y se va para Bosra. Y recuerden que Yahweh en Miqueas menciona a Bosra, igual que en Isaías 63 cuando dice que viene vestido de rojo, de Bosra. Bosra significa redil de ovejas, entonces que viene de rojo por sus ovejas. Entonces dice, se dirigieron a Bosra, y a Judá tomó la ciudad, y después de pasar a cuchillo a todos sus hombres, saqueó la ciudad y la incendió. Por la noche se pusieron en marcha. Por si algo, Bosra era de Edom. Por eso es que en Isaías 63 vemos que se viste de Edom, de rojo, para venir de Bosra, como si fuera un gentil. Por la noche se pusieron en marcha y se dirigieron a la fortaleza de Datema. Al amanecer vieron que un innumerable ejército estaba ya atacando la fortaleza. Llevaban escaleras y máquinas de guerra para conquistarla. Y Judá se dio cuenta de que la batalla había comenzado ya, y que los gritos de guerra y el toque de las trompetas de la ciudad llegaban hasta el cielo. Entonces ordenó a sus soldados: luchen hoy por nuestros hermanos. Los hizo avanzar en 3 columnas para atacar al enemigo por la retaguardia. Tocaron las trompetas y levantaron la voz pidiendo ayuda a Elohim. El ejército de Timoteo se dio cuenta de que se trataba de Macabí y huyeron de él. Imagínense el temor que le tenían. Y a Judá les causó una gran derrota, pues les hizo como 8,000 bajas en aquel día. Vean qué curioso, los que llevaban 3,000 hicieron como 3,000 bajas, los que llevaban 8,000 como 8,000 bajas. Entonces al menos, bueno, no necesariamente, pero ¿verdad? Se puede ver como que cada uno de los soldados mató a uno de los del enemigo. Obviamente uno pudo haber matado 10, el otro ninguno, pero bueno. Y a Judá se desvió luego hacia Alema y la atacó y la tomó, matando a toda la población masculina. Después de lo cual saqueó e incendió la ciudad. De allí pasó adelante y tomó a Caspín, Maqued y Bosor y demás ciudades de la región de Galaad. Después de esto, Timoteo reunió otro ejército y acampó frente a Rafón, del otro lado de un río. Y a Judá mandó soldados a espiar el campamento, los cuales le informaron de que todos los paganos de la región se habían unido a Timoteo, formando un ejército muy numeroso, que entre ellos había también mercenarios árabes que les ayudaban. Pero así como el enemigo se va a unir con los musulmanes para tratar de destruir a los de Yahweh, y que estaban acampados al otro lado del río, listos para atacarlos. Entonces Yahudá les salió al encuentro. Cuando Yahudá y su ejército se acercaron al río, Timoteo dijo a los jefes de sus tropas: si Yahudá cruza el río antes que nosotros y nos ataca, no podremos resistirle, seguramente nos vencerá. Pero si le da miedo y acampa al otro lado del río, lo cruzaremos nosotros, atacaremos a Yahudá y lo venceremos. Cuando Yahudá se acercó al río, colocó a los oficiales de la administración a lo largo del río con la orden de no dejar acampar allí a nadie, sino de seguir todos al ataque. Así pues, Yahudá, seguido de toda su gente, pasó antes que sus enemigos y derrotó a todos aquellos paganos, los cuales abandonaron sus armas y se refugiaron en el templo de Carnaín. Entonces pasó el río, igual que el pueblo, ¿verdad? Pasó el Jardín. En este caso no aparece que lo haya separado las aguas, pero representaría, recuerden que el pasar un río mojándose representa morir, pasar a la otra vida muriendo, como los 2 testigos tienen que morir para después poder venir a pelear en Armagedón con la autoridad de Mashiach. Así pues, Yahudá, seguido de toda su gente, pasó antes que sus enemigos y derrotó a todos aquellos paganos, los cuales abandonaron sus armas y se refugiaron en el templo de Carnaín. Los israelíes tomaron la ciudad e incendiaron el templo con todos los que había adentro, ¿verdad? Con todos sus ídolos. Se refugiaron en el falso Elohim de ellos y fue quemado el templo con todos adentro. Así fue conquistada Carnaín sin que pudiera resistir más a Yahudá. Yahudá reunió a todos los israelíes que había en Galaad sin excepción, con sus mujeres y sus niños y con todos sus bienes, para que se fueran a Yahudá. Formaban una multitud enorme. Llegaron a Efrón, ciudad grande y muy bien fortificada que quedaba en el camino. No había paso por ninguno de los lados. El único camino era a través de la ciudad. Pero los habitantes de la ciudad no los dejaron pasar, sino que levantaron barricadas de piedra delante de las puertas. Y Judá les mandó mensajeros en son de paz, para decirles: queremos pasar por el territorio de ustedes para llegar a nuestra patria. Nadie les hará ningún mal, solamente queremos pasar. Pero ellos no quisieron abrirle la ciudad. Pero normalmente la gente juzga de acuerdo a su propia forma de ser,
Y en ese tiempo claramente había muchos, igual que hoy en día, mentirosos, falsos, que dirían lo que sea para conseguir lo que quieren. Y aquí vemos como obviamente el pueblo de Israel estaba siendo sincero, no iban a hacer ningún mal, pero los de esta ciudad no les creen y les prohíben pasar, lo cual más bien lo hacen para su propia destrucción, por supuesto. El pueblo que venía con Yehudá, Macabí, lo pidió, como dice ahí, en son de paz. Dice, les mandó mensajeros en son de paz para decirles, queremos pasar por el territorio de ustedes para llegar a nuestra patria. Nadie les hará ningún mal. ¿Verdad? Pero los otros, pensando mal, dicen, nos están mintiendo. Solamente queremos pasar, pero ellos no quisieron abrirle la ciudad. Entonces Yehudá mandó avisar a su ejército que cada uno conservara la posición que tenía. Los soldados tomaron posiciones de batalla y atacaron la ciudad todo ese día y toda la noche hasta que la ciudad cayó en su poder. Vean lo que hace el miedo, porque por miedo no les creyeron y al final cayeron todos, toda la ciudad. Si hubieran tenido al Todopoderoso, si hubieran sabido que ese pueblo era honesto, servía al Poderoso de la verdad, hubieran aceptado, hubieran sido buenos anfitriones y les hubieran permitido pasar. Si hubieran hecho buen negocio, porque el pueblo hubiera comprado lo que hubiera comido, pero por puro miedo terminaron cayendo ante Israel. Dice, todo ese día, toda la noche, hasta que la ciudad cayó en su poder. Pasaron a filo de espada a todos los hombres que habían en la ciudad, y a la ciudad la destruyeron, la saquearon y la atravesaron, pasando por encima de los cadáveres. Luego cruzaron el Jardín y llegaron a la gran llanura que está frente a Bet-Shean. Entre tanto, Yehudá reunía a los rezagados y animaba a la gente durante todo el viaje, hasta que llegaron a Yehudá. Llenos de alegría y júbilo, subieron al monte Sión y ofrecieron holocaustos, porque habían vuelto sanos y salvos, sin haber sufrido ninguna baja. Imagínense qué sorprendente, cuán milagroso ir a la guerra tantas veces y no perder ni un soldado. Mientras Yehudá y Jehonatán estaban en campaña en Galaad, Shimón su hermano estaba en Galil frente a Tolemaida. Yosef, hijo de Sejaría, y Azarías se habían quedado en Yehudá al mando del ejército. Allí oyeron contar las proezas que los otros israelíes realizaban en la guerra y dijeron, hagámonos famosos también nosotros. Vean qué mal, porque recuerden que a ellos se les había dicho no peleen hasta que vengamos. Y vean lo que hace el deseo de fama. También ¿verdad? Puede ser quizá envidia que sintieron de sus hermanos que se estaban haciendo famosos con las guerras que estaban haciendo. Hagámonos famosos también nosotros, vayamos a luchar con los paganos que nos rodean. Entonces dieron órdenes a las tropas que tenían bajo su mando y se pusieron en marcha contra Yabnia. Pero Gorgias con sus soldados salió de la ciudad para darles batalla. Y Yosef y Azarías fueron derrotados y perseguidos hasta la frontera de Yehudá. En ese día cayeron muertos unos 2000 israelíes. Vean qué duro. 1000 por cada uno de ellos que desobedeció. Y vean lo que es, porque, repito, el deseo de fama, quizá envidia o celos de sus hermanos, y van a desobedecer la orden y por eso mueren. Quién sabe si le pidieron a Yahweh, no dice nada, lo más seguro no. Pensaron que era en su propia capacidad y fuerza que iban a poder ganar. Dice, fue una gran derrota para el pueblo de Israel por no haber hecho caso a Yehudá y a sus hermanos, dándoselas de muy valientes. Pero ellos no eran de la misma familia que aquellos hombres que dieron la libertad a Israel. El valiente Yehudá, el Gibor Yehudá y sus hermanos alcanzaron una enorme fama en todo Israel y entre todas las naciones paganas donde se oía hablar de ellos. La gente se amontonaba a su alrededor para aclamarlos. Yehudá se fue con sus hermanos a hacer la guerra a los descendientes de Esaú en la región del sur. Conquistó a Hebrón y sus aldeas, derribó sus fortalezas e incendió las torres que había en sus alrededores. Luego se dirigió al país de los filisteos, pasando por Maresá. Ese día cayeron en batalla algunos sacerdotes que, tratando de destacarse por su valentía, imprudentemente salieron a pelear. Y Judá se desvió hacia Azoto, en el país de los filisteos, y destruyó los altares paganos.
quemó las imágenes de sus Elohim y saqueó las ciudades, después de lo cual volvió a Yahudá. Destruyó los altares paganos. Vemos cómo eso muestra que esa guerra, que era literal, representa la guerra espiritual. Ahí estaban destruyendo ídolos. Nosotros peleamos contra los demonios y falsos Elohim, espíritus malignos que son adorados a través de los ídolos.